Saludos, bienvenidos de nuevo a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y bueno, la semana pasada hicimos un video donde hablábamos de la sola escritura, comparándolo con lo que creemos nosotros los católicos. Y aunque yo no soy apologeta, no me considero un apologista ni de oficio ni mucho menos profesional, yo solo soy un catequista. Yo quería mostrar la diferencia entre lo que creen nuestros hermanos no católicos separados y lo que creemos nosotros los católicos, para demostrar la necesidad y el beneficio que tenemos nosotros como católicos de la escritura, la tradición, el magisterio y la relación que hay entre ellos. Además que cuando hago estos videos así, los hago porque alguien me lo solicita y me dice: Gustavo, me gustaría que aclararas esto. Y yo lo hago porque nosotros los católicos tenemos que aprender a defender nuestra fe cuando sea necesario. Aclaro esto porque yo no ando buscando gente para discutir con ellos, no estoy buscando peleas, ni tampoco mi intención es refutar a nadie o dejar a alguien en ridículo. La intención es que mis hermanos católicos aprendan de nuestra fe, así como me ha tocado aprender y sigo aprendiendo yo. Y también me ha tocado enseñarla, porque como les dije, soy catequista y también a veces doy charlas de enseñanza. Dejando esto bien claro, la semana pasada con este video que hice sobre la sola escritura, comparándolo con cómo nosotros, el concepto que tenemos nosotros, la revelación de Dios, cómo se interpreta y qué autoridad nosotros nos sometemos para dicha revelación, una persona muy amablemente, muy educadamente, con caridad cristiana, me dejó un comentario en el chat, en la parte de los comentarios del video. Me gustó mucho el comentario que esta persona me dejó y dije, bueno, cuando lo leí dije, lo voy a responder. Pensé primero respondérselo por escrito, pero me pareció conveniente hacer un video con mi respuesta para que también los católicos podamos ver y diferenciar cuáles son los puntos de vista. Vuelvo y repito, mi intención no es convencer a nadie. Yo no pienso que una persona tenga la capacidad real de convencer a nadie de una realidad de fe. Ni un milagro a veces logra convencer a la gente, ni una manifestación sobrenatural. Mi intención es que nosotros católicos podamos entender y conocer nuestra fe. Vuelvo y repito, si algún hermano que no es católico no está de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica o con lo que yo digo aquí, está bien, eso no hay ningún problema. Pero también pueden entender un poquito más por qué nosotros creemos lo que creemos. Yo lo que doy son los argumentos que me hacen a mí estar convencido de mi fe y me baso en lo que la Iglesia enseña. Eso es todo. Yo per se no tengo la autoridad para definir qué es verdad y qué no es verdad. Eso yo se lo dejo a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia. Y bueno, yo quiero empezar por colocar ese comentario, empezar a leerlo y con caridad cristiana, como nos pide San Pedro, ¿verdad? Dar las razones de mi fe. Espero que les sirva y que les guste. Vamos a poner por aquí el comentario de este hermano, creo que se llama Gabriel, que me lo envió hace 2 días ya. No pude respondérselo antes porque estaba ocupado y aproveché para usar el día de hoy para respondérselo. Y él empieza así, dice: hola, sin ánimo de entrar en contienda, creo que no entendiste lo que es sola escritura. Creo que sería preferible comunicarte con alguien referente en el tema y que te explique bien, más allá de que estés de acuerdo o no, antes que leer unas definiciones resumidas, porque quizás sea más difícil entender el concepto. Esto es lo que me dice él. Yo a partir de aquí voy a empezar a decir cuáles son mis comentarios acerca de esto. Bueno, esto que él me dice me sucede mucho. A veces se me hace muy complicado dar una definición de sola escritura, porque algunos hermanos protestantes difieren en su apreciación de este principio, en la definición del mismo. Algunos dicen que la escritura es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma. Otros que es la máxima autoridad y otros que es la única autoridad.
Por otro lado, me han dicho que la sola escritura es un método, otros me han dicho que es un principio, otros que es una doctrina, e incluso algunos me han dicho que es un dogma. Algunos rechazan totalmente la tradición y la ven como algo malo, otros no. Por otro lado, hay quienes me han dicho que aceptan los primeros concilios católicos, que forman parte de la tradición y del magisterio, ¿verdad? Y entre estos que aceptan algunos concilios, ni siquiera coinciden todos en cuáles concilios les parecen inspirados o son aceptables para ellos. A veces dicen que son los primeros 3, o que son los primeros 4, los primeros 5, los primeros 6, en fin, cada uno toma lo que le parece. En fin, lo que quiero decir con esto es que tienes razón en que puede ser que yo no dé la definición exacta de lo que este hermano cree que es la sola escritura. Y es muy cuesta arriba para mí dar el concepto correcto que tiene cada persona. Sin embargo, yo en mi defensa le puedo decir que yo uso el más conocido. Y entiendo muy bien que no estoy de acuerdo con el concepto con el cual yo me basé. Por eso es que después de que leí esto, yo dije, es necesario que yo desarrolle mi respuesta, no para que él diga, o para que tú, mi hermano, si lo estás viendo, digas, no, Gustavo tiene razón, sino para exponer mejor mis argumentos. Eso es todo. Después me sigue diciendo aquí que la sola escritura no rechaza la tradición, y tampoco rechaza que en los comienzos las enseñanzas se transmitieron oralmente por los apóstoles, dice él aquí, ¿verdad? A esto yo tengo un comentario también, porque en verdad no sé si este concepto que me estás diciendo tú, o esta parte de lo que tú crees que es sola escritura, encaja con esta afirmación, ya que tendrías que aceptar entonces que la iglesia no proviene de la Biblia, sino que la Biblia es fruto de la iglesia. Y con eso te vas a tener que someter a la autoridad de la iglesia. Me gustaría más que hubieses elaborado, que elabores más adelante sobre esto. A ver qué me dices, para ver cómo exactamente es que entiendes tú que no rechaza la tradición. ¿Cuál es la tradición que no rechaza? En fin, cómo determinar dónde se equivoca la tradición y dónde no, y cómo me puedes explicar cómo para mí es muy difícil entender cómo la iglesia de los primeros siglos, sin tener el Nuevo Testamento en sus manos, podían operar o aplicar el concepto que tienes tú de la sola escritura. Por otro lado, me dices otra cosa a señalar, es que cuando dices que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad, estás pensando ya con un sesgo católico. Lo digo sin ánimo de ofender, estoy seguro de que sí. El hecho es que de ahí dice que la iglesia, o sea, los hijos de Dios, quienes somos parte de la iglesia de Cristo, su cuerpo, no habla de una institución, sino que nosotros, como parte de la iglesia, somos los que debemos sostener, mantener y seguir predicando para mantener la verdad, haciendo discípulos a todas las naciones. Pensar que está hablando de una institución como la Iglesia Católica Romana es mirar con los ojos de hoy un texto el cual no decía eso, ya que no habla de instituciones allí. Ok, con respecto a eso, tengo varias observaciones. Primeramente, quiero decir que esto que me estás diciendo me prueba que no puede ser solo lo que dice la Biblia, sino que el texto está sujeto a interpretaciones. Ahí quedó evidente porque él lo interpreta de una manera, yo lo interpreto de otra manera. Entonces ahí donde nosotros los católicos, y yo particularmente, entiendo que se necesita un árbitro externo a la Biblia, que tenga la última palabra, porque si no es tu interpretación versus la mía. Sin embargo, yo puedo argumentar con la Biblia que el concepto de iglesia que tenía Pablo era de una institución con jerarquía, que había un magisterio que estaba al servicio de la correcta doctrina, con obispos, presbíteros y diáconos ordenados por ministros legítimos por medio de la imposición de manos.
Que predicaban el evangelio y cuidaban la verdad, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero una institución al fin que se encargaba de eso. Y eso yo te lo puedo demostrar con la Biblia, o por lo menos puedo argumentar con la Biblia para demostrarte porque yo creo que sí, Pablo pensaba que era una institución. Y esto yo lo encontré en la misma carta que Pablo le escribe a Timoteo, esta carta en cuestión que tú dices que Pablo no veía o no hablaba de una institución. Primero que Pablo aquí a Timoteo le habla de los obispos. Esto lo podemos encontrar en Timoteo 3:1. Dice así: es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, o sea, obispo, desea una noble función. Entonces ya vimos por aquí un jerarca, alguien, una cabeza. Después en el versículo 8 habla de los diáconos. Y dice así: también los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios. Luego en el capítulo 4, en el versículo 14, habla de lo que es la ordenación por medio de la imposición de manos de un colegio de presbíteros, Y dice así el capítulo 4, versículo 14: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. También Pablo nos dice en esa misma carta que Timoteo tiene el poder de ordenar a otros por la imposición de manos. Esto lo podemos ver en Timoteo 5:22. Dice así: no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Hay muchos textos más en el Nuevo Testamento, pero yo creo que con esto son suficientes para demostrar por qué yo creo que Pablo sí hablaba de una institución, porque están todos estos en la misma carta. Estoy de acuerdo contigo en que no era exactamente como la Iglesia Católica de hoy en día, por razones que a mí me parecen obvias. Primero, estaba muy primitiva, estaba empezando, era muy perseguida, ¿verdad? Y no tenían claro cómo era que iban a hacer las cosas, en el sentido no dogmático ni doctrinal, sino organizacional. Pero es irrefutable para mí que era una institución. Luego me comenta aquí el hermano, de verdad que no dejo de afirmar de que lo hace de una manera muy caritativa. Me gustó mucho la manera como se dirigió, con mucho respeto, y se nota que él quiere aclarar esto. Y yo también. Aquí sigue ahí diciendo lo que dice en resumen la sola escritura. Es que en lo que tenemos escrito está la verdad más confiable de la palabra de Dios, por lo que creemos que ella es la regla infalible, única e infalible, y mayor autoridad que tenemos como regla de fe y moral. La tradición nos ayuda, pero no es infalible. Las autoridades eclesiásticas y maestros nos ayudan en la vida cristiana, pero no son infalibles. Solamente la Escritura. Yo entiendo tu postura, pero a mí particularmente se me hace muy difícil aceptar que la Biblia es la única infalible y la tradición con T mayúscula no es infalible. Ya que según tu mismo Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo también, no hay árbol malo que dé frutos buenos y viceversa. Y quiero usar la cita en contexto porque para mí es también muy importante la palabra de Dios y también es mi guía y también es infalible. Entonces yo también me guío por ella. Y esto lo podemos ver en esta cita que te voy a hacer, que cuando Cristo habla de esto, se refiere específicamente a los falsos profetas. O sea, a los que predican o enseñan doctrinas falsas. Por lo tanto, está Jesucristo refiriéndose a algo que para ti, para mí, para los hermanos que no son católicos y los católicos es muy importante, que es lo que enseña Cristo. Dice Mateo 7, del 15 al 20: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis.
Entonces, basado en esto que acabamos de leer, me surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo una tradición falible puede producir una palabra infalible o una Biblia infalible? Esto me causa ruido. ¿Cómo unos maestros falibles pueden enseñar infaliblemente? Con todo respeto, de verdad me parece contradictorio que si una persona acepta que la Biblia fue después de la tradición oral, ¿cómo entonces esa misma tradición es ahora falible? ¿En qué momento dejó de ser infalible? Nosotros creemos, los católicos, que Jesús le da a la iglesia la protección necesaria para transmitir y enseñar la verdad infaliblemente, por supuesto por la guía del Espíritu Santo. Y eso lo dice explícitamente la Escritura, no lo creemos de gratis. Cuando nosotros confiamos en la infalibilidad del magisterio, en realidad en quien estamos poniendo la confianza es en las promesas de Cristo, en Cristo mismo. Y como yo mencioné en el video en cuestión, esto lo vemos en práctica, en Hechos 15. Me voy a extender un poquito más aquí, porque tal vez no profundicé mucho esto, pues a mí me parece muy importante que veamos en práctica esto. En Hechos 15 nos narra que había una discusión de Pablo y Bernabé con los judaizantes, y la discusión era sobre si los gentiles que eran conversos al cristianismo tenían que circuncidarse o no. Y ellos recurren a las escrituras existentes en ese momento, el Taná. No, ellos van a resolver el asunto en Jerusalén con los apóstoles y los ancianos, o sea, el magisterio. Yo me pregunto, si Pablo, que era una autoridad y conocía pero que muy bien las escrituras, busca resolver la disputa de esta manera, ¿podemos decir entonces, afirmar que Pablo creía en la sola escritura? Si por lo menos ellos lo hubiesen resuelto por ellos mismos sin ir a Jerusalén, interpretando la escritura del Antiguo Testamento, donde aparece muchas veces el mandato de la circuncisión, y lo dice literalmente, sin necesidad de interpretación, no hubiesen tenido razón los judaizantes, no hubiésemos tenido que circuncidar nosotros. No declaran en este Hechos 15 de manera definitiva y con autoridad infalible los apóstoles, más específicamente Pedro y Santiago, cuando hacen esta declaración en Hechos 15:28, dicen así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No se ve claramente en esta declaración que es vinculante para toda la iglesia, cuando vemos que en Hechos 15 del 22 al 25 dice lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Pues sigue, en Hechos 16 dice que ellos entregaron esas cartas, que eran vinculantes, que tenían que obedecerlo. Esto es lo que nosotros conocemos como el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y es esto lo que hace un concilio: conciliar con la revelación, ¿verdad?, que son las escrituras, y la tradición, pero como árbitro, el magisterio, que está al servicio de estos dos primeros. Entonces, el magisterio da una resolución conciliar, ¿verdad?, cuando dice habiendo llegado a un acuerdo, que es definitiva y determinante y que no se modifica. Por eso es que todavía nosotros podemos entrar en la alianza, en la nueva alianza, sin tener que circuncidarnos, porque eso no ha cambiado jamás.
Después, este hermano me dice lo siguiente. Después en el video mezclas el concepto de sola escritura con la interpretación de la escritura. Una cosa es el principio y otra es quién se acerca a usar el principio. Yo he escuchado curas que dicen que se debe adorar imágenes y he escuchado otros que dicen que no. ¿Cuál es el problema? ¿El magisterio o la interpretación que los curas hacen del magisterio? Llegamos al mismo problema que mencionaste de la sola escritura. Debes diferenciar esos conceptos. Mira, cuando yo digo que la sola escritura es una posición circular, yo lo que me baso es en que la Biblia tiene que ser interpretada y que cuando hay interpretaciones distintas de un mismo texto o pasaje, al final no es el texto el problema, sino la interpretación. Y yo baso este argumento en una prueba que para mí es muy evidente. Cuando uno observa las divisiones doctrinales que se encuentran en el protestantismo, que ellos utilizando la misma escritura y las mismas técnicas de interpretación, exégesis, hermenéutica, estudio de la gramática, historia, etc., orando también para que Dios los guíe, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Sin embargo, usando los mismos elementos, unos creen que la salvación no se pierde y otros creen que sí. Unos bautizan niños, otros no. Unos creen en la Santísima Trinidad, otros son unicitarios. Unos dicen que hay que guardar el sábado, otros que el domingo. Unos creen que María es la Madre de Dios, la Teotocos, otros no aceptan la Teotocos. Algunos dicen que Jesús es Dios y otros que es un semidios o un Miguel Arcángel. Si una persona perteneciente a una denominación difiere en algo doctrinal con el pastor, o bien se cambia de denominación o monta la suya propia. Este fin de semana, casualmente, pasé por una calle donde habían 4 iglesias distintas en una sola calle. Si la Biblia es suficiente y no necesitamos autoridad infalible que nos guíe en su interpretación, ¿por qué entonces, yo me pregunto, no se ponen de acuerdo en cosas de doctrina? Y ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que ellos mismos o ustedes mismos llaman temas principales o fundamentales para la salvación. Para mí, puesto en práctica, ¿verdad?, la libre interpretación no funciona. Y yo no puedo dejar de pensar en lo que Jesús le ruega al Padre en Juan 17, cuando dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Con respecto a esto que me dices, que tú has escuchado curas que dicen que se deben adorar imágenes y has escuchado otros que dicen que no, y que dices que el problema es que hay que también interpretar el magisterio, yo ahí de verdad que tengo que diferir. De verdad que algunos sacerdotes, y peor aún, obispos, lo digo con mucha vergüenza, enseñan cosas en contra del magisterio. Y eso de verdad que me da pena. Pero eso no es un problema de interpretación, mi hermano, es un problema de desobediencia y de rebeldía. Y son desobedientes y rebeldes a los que la iglesia específicamente enseña. De hecho, yo voy a usar este mismo ejemplo que tú me das de la supuesta adoración de imágenes, que un cura dice que sí y otro que no. Y te voy a mostrar en caridad, como tú lo hiciste conmigo, lo que dice el magisterio sobre este mismo tema en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así tú vas a poder ver, si es que no lo has visto, si está claro o necesita una gran interpretación o ser un tremendo intérprete del magisterio. Voy a apagar aquí y voy a prender aquí lo del catecismo. Y dice, yo lo voy a leer y no lo voy a interpretar porque yo lo que quiero es que cada uno pueda ver, darse cuenta si es muy difícil de entender. Si alguien que dice en la Iglesia Católica que se deben adorar imágenes, ¿verdad?, leyendo esto, es que no lo entendió o es que está en desobediencia. Eso es todo lo que yo quiero. Este es el punto. Y dice aquí, en el artículo 21.12 del Catecismo, dice: el primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven,
Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que lo hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Esto está citando, por supuesto, Salmo, Isaías. No voy a decir todas las citas porque están allí. Dios, por el contrario, es el Dios vivo que da vida e interviene en la historia. En el 21:13 continúa diciendo de esta manera: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, satanismo, de poder, placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Eso lo dice el Apocalipsis 13:14. Negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Por último, sobre la idolatría dice 21:14. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. Y aquí está resaltado esto: la idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa el lugar de Dios. La indestructible noción de Dios. Esto es una cita de Orígenes. Con esto cierro esto del catecismo. Finalmente, cuando termino de leer la respuesta de este hermano, particularmente el asunto de la interpretación y la falibilidad que tú afirmas que tiene el magisterio y la tradición, hablando de eso, me surgen las siguientes preguntas. Por ejemplo, si la tradición y el magisterio no son infalibles, ¿en qué se basa una persona que no es católica para aceptar que los 25 libros del Nuevo Testamento son inspirados y por tanto palabra de Dios? Si ellos mismos, los evangelios y los libros del Nuevo Testamento, no contienen una lista de ese canon, ¿no es entonces necesario una autoridad externa a la Biblia que determine infaliblemente cuáles son estos libros? Yo dejo esa pregunta ahí. Si todos somos infalibles, tanto ustedes, los que no son católicos, como nosotros los católicos, todos somos infalibles, o sea, que nos podemos equivocar, ¿podría entonces un protestante, con su interpretación falible, decirme qué texto bíblico me dice cómo interpretar la Biblia infaliblemente? Yo voy a repetir esta pregunta. ¿Podría cualquier hermano protestante, con su interpretación, que sabemos que es falible, decirme qué texto bíblico me dice cómo interpretar la Biblia infaliblemente? O sea, que yo no me equivoque al interpretarla. Son preguntas incómodas. Para nosotros los católicos, estas preguntas tienen su respuesta en la relación entre la escritura, la tradición y el magisterio, que son infalibles. Nosotros podemos descansar ahí. Vuelvo y repito, yo no estoy exigiendo ni tampoco pidiendo nada que ver que crean, porque yo dije esto, en lo que nosotros creemos los católicos. Estoy dando argumentos de por qué nosotros creemos lo que nosotros creemos. Particularmente yo me hago responsable de decir que yo creo lo que yo creo, ¿verdad? Y me baso en el magisterio. Yo puedo descansar en la interpretación correcta cuando es doctrina, dogma y moral en el magisterio de la Iglesia Católica, porque, como lo dije anteriormente, en quien estoy creyendo es en Jesucristo, en las promesas que Jesucristo les dejó a la Iglesia. Cuando Él dio el poder de atar y desatar, cuando les dijo: el que ustedes me escuche, a mí me escucha, y en las oportunidades cuando prometió el Espíritu Santo a la Iglesia para que los guiara, ¿verdad? Porque el Señor, para mí, no puede dejar una escritura, no puede entregarnos una escritura, ¿verdad?, que después lo que va a causar es que nos confundamos y que exista división, sin establecer un elemento que nos pueda guiar en la verdad, que sea infalible para que nosotros podamos confiar.
porque nosotros solos, como individuos, somos infalibles. Mi hermano se despide con mucho cariño aquí, dice: espero se entienda mejor el concepto, te lo comento en caridad cristiana y bendiciones. Yo me despido de la misma manera. Espero que me haya explicado mejor, que los argumentos sean bastante claros de los que yo di. No lo hago con ninguna mala intención, al contrario, y también lo hago con caridad cristiana, porque eso es lo que nos pide el Señor. Y además que no me sale odio en mi corazón al hacer esto. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Espero que les haya servido y estamos aquí a la orden cualquier cosa. Dios los bendiga y aquí estamos en Porque Católico.